Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz y continuamos con el tema que estamos considerando sobre los misterios de Dios. Y nos habíamos leído, vamos a ir recapitulando rápidamente para aprovechar el tiempo al máximo. Misterios de Dios en 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 1, que lo habíamos leído. Vamos a leerlo rápidamente, a buscarlo. 1 Corintios 4, 1 dice: Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tú y yo, como creyentes, hijos de Dios, embajadores del Señor, somos administradores. Manejamos definitivamente ¿verdad? Estos asuntos del Señor que Él nos pone en nuestras manos para nuestro crecimiento espiritual y el de los demás. Y leímos en 2 de Pedro, el capítulo 13, el versículo 15 al 16, donde Pedro dice que Pablo estaba hablando algunas cosas que eran difíciles de entender. Para él eran difíciles de entender porque no fue el mensaje que él recibió como uno de los apóstoles que estuvo con Jesús, que él tenía un mensaje de reino, de establecimiento del reino de Jesús en la tierra, el reino milenial, y las bendiciones físicas que Israel va a tener cuando Jesucristo establezca su reino en la tierra. Pablo recibió el misterio. Vamos a hablar sobre esto en Romanos, el capítulo 16, el versículo 25, que tuvimos un poquito de problema porque yo lo tenía mal escrito. Él había puesto el capítulo 10, que no tenía un versículo 25, pero pues estas cosas suceden y tú eres muy, muy amable y muy paciente para conmigo. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice el apóstol Pablo, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. El Señor ya no es un misterio, es una cosa que estaba misteriosa, estaba tapada, vedada, no se sabía que estaba ahí, y ahora se ha revelado. Jesucristo se lo reveló al apóstol Pablo. Eso lo puedes leer en Gálatas, el capítulo 1, donde dice que lo que él recibió, no lo recibió, el mensaje, la doctrina que él recibió, no la recibió de hombre alguno, sino de Jesucristo mismo glorificado. Ya había sido exaltado, ya había hecho su obra en la cruz, había pasado tiempo, y el Señor se le aparece a Pablo, y ya sabemos esa poderosa y maravillosa historia del apóstol a los gentiles, apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo. Y decimos esto porque es importante, cuando trazamos la escritura, entender quién habla, a quién le habla, por qué le habla y para qué le habla. ¿Cuál es el mensaje correspondiente, verdad? Seguimos en 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 7, dice así la palabra del Señor. Y aquí, nuevamente, estoy utilizando mi celular en vez de tener la Biblia física, que es la que me gusta utilizar, pero pues, pensando que tal vez iba a ser un poquito más rapidito, pues me estoy atrasando un poco. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y hay un versículo en Efesios, el capítulo 1. Vamos a ver Efesios, el capítulo 1, donde dice, y esto es de los misterios, lo profundo de Dios, del poder, de su sabiduría, de cuán grande y majestuoso es nuestro Señor. El versículo 3, pero el 4 es el importante en Efesios. No lo vas a ver en la pantalla porque es algo que me llega a la mente ahora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cuál era el plan de Dios? Que nadie sabía, que lo tenía bien puesto en su corazón desde antes de que existiera el mundo, antes de la fundación del mundo. Este es el plan, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Es parte de esto,
este plan maravilloso y profundo y misterioso a la misma vez de la salvación, que el Señor tenía ya lo que iba a hacer. E iba a abrir un camino para nosotros poder regresar a Él por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Pero nota, desde antes de la fundación del mundo. Así que ya leímos en Primera de Corintios el capítulo 2, versículo 7. Ahora vamos a Efesios, el capítulo 3 y el versículo 9. Efesios, capítulo 3 y el versículo 9 dice así la palabra de nuestro maravilloso Señor. Y voy con calma para que tú vayas buscándolo también y vayamos a la par. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, ve que esa palabra es bíblica, que algunos a veces la cuestionan, la economía de Dios, el oikos, y verdad, oikonomía de Dios es el manejo, las reglas de la casa, de una casa, y estas son las reglas de Dios para esta dispensación, para la Iglesia Cuerpo de Cristo, y están contenidos en la carta del apóstol Pablo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, ¿ve? De ti y de mí, la Iglesia Cuerpo de Cristo, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que estas estructuras de gobernanza en los niveles espirituales que tú y yo no logramos ver, pero que la Escritura las menciona como que son reales, deben haber quedado sorprendidos cuando Dios revela todo esto, porque ellos no lo sabían. Solo Dios lo sabía. Y a su debido tiempo se ha revelado esta maravillosa doctrina de la gracia, en este tiempo de la gracia, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, porque Pablo sufrió muchísimo por la fe, ¿verdad? Hemos hablado de esto también en otras ocasiones. Por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y Romanos, volvamos otra vez a Romanos, y ya habrán dado cuenta que nuestro método de enseñanza, de compartir la Escritura, es el que hemos aprendido de otros, que es la Escritura se aclara ella misma. Y buscamos las referencias que refuerzan los puntos. Y estamos hablando de los misterios de Dios. Romanos, el capítulo 11, el versículo 13, dice de la siguiente forma: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ahí queda claro que todo creyente, toda iglesia cristiana en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, ahora ya hemos llegado hasta el siglo XXI, debemos tener claro y prestar oído a lo que Jesucristo glorificado le dio a este varón, que nos llega a ti y a mí, para nosotros saber lo que Dios quiere que tengamos claro para este tiempo y lo que vamos a llevar a cabo, cómo vamos a vivir la vida, cómo vamos a andar en Él, qué son las prioridades, y tener un poco de cuidado de que, aunque la Biblia completa es para nuestro beneficio, no todo lo que está escrito en la Biblia es para ti y para mí, o habla de ti o de mí. Tengamos cuidado, porque entonces hay quienes quieren levantar nuevamente el velar el sábado como un día santo, dietas, que ciertas cosas se comen y otras no, sacramentos, las fiestas que observaba la nación de Israel, que todavía las lleva a cabo. Y en esta dispensación no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos no están llevando a cabo esto? ¿Cuántos no están pendientes a lo que dice claramente la Escritura? Tú y yo lo estamos leyendo. Y es bien importante para nuestro beneficio y nuestro crecimiento. No es para antagonizar, aunque aceptamos que mucha gente no piensa de la misma manera. En Romanos, el capítulo 15, ahora vamos a considerar el capítulo 15 de esta carta magna de Romanos, que es maravillosa. Romanos, el capítulo 15, el versículo 16. Ve buscándolo. Dice, y voy a leer desde el versículo 15 para tener contexto. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento,
como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ahí está la directriz. Ahí está la directriz que el Señor Jesucristo le da a Pablo. Y puedes leer en Hechos el capítulo 13 cuando él una vez más le habla a la nación de Israel, rechazan la salvación de Dios y él se torna a los gentiles. Búscalo, porque esto es bien importante para este tiempo que tú y yo estamos viviendo como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Porque recuerdan, si tú lees la Escritura desde Génesis al Antiguo Testamento, el llamado Antiguo Testamento, lees los 4 evangelios y los primeros, digamos, 8 capítulos de Hechos, tú vas a notar que hay una constante. La constante es Jehová tratando a la nación de Israel. Y la nación de Israel una y otra vez rechazando. Tan es así que Jesucristo vino. El reino de Dios se acercó a ellos y ellos lo crucificaron. Luego de que Cristo asciende, siguen los apóstoles llevando el mensaje a la nación de Israel, que se supone que fuera la nación sacerdotal, evangelizadora, que llevara el mensaje del reino. Y al ellos rechazarse, Dios hace algo majestuoso que nadie vio venir, por eso ya es un misterio. Levanta a Pablo, que era su archienemigo en ese momento, lo convierte en apóstol y lo lleva, le da un mensaje de Jesucristo a él. Él llama el misterio, que habla de la salvación por fe sin las obras de la ley. No estamos bajo la ley sino bajo la gracia, justificados por la fe en Cristo. O sea, es salvación en Cristo sin más nada. No hay nada que podamos tú y yo añadir o podamos hacer para agradarle a Dios, ¿verdad? Tener el favor de Dios para, como dice la frase pueblerina, ganarnos el cielo. Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y los gentiles estábamos lejos, sin fe y sin esperanza en el mundo. Y ahora hemos sido hechos cercanos. Y esto por gracia. Ese es el misterio. El misterio se puede resumir en que es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, salvando a los gentiles, tú y yo que no somos judíos, que estábamos lejos, que no tenemos oportunidad y que no nos podíamos salvar por obras. Pero ahora en Cristo tenemos reconciliación y tenemos paz para con Dios. Qué maravilloso misterio, que ya no es un misterio. Amén, que el Señor lo ha revelado. Así que gózate grandemente en esta dispensación de la gracia. Esto lo estoy haciendo en espacios y tiempos muy cortos, estudios que son más profundos. Pero quiero que vayas como saboreando poco a poco y te intereses en estas cosas para que vayas averiguando más sobre ellas. Porque cuando las entiendas, vas a ver cómo toda la palabra de Dios te hace sentido y te vas a gozar enormemente. Y vas a darle gloria a Dios por lo que ha hecho en favor tuyo y en favor mío por medio de su Hijo Jesucristo. Y este mensaje de la gracia que ha sido revelado ya a través del apóstol de la gracia, el apóstol Pablo. No es que hacemos a Pablo bien grandote. No le vamos al lugar que no le corresponde, pero sí el que le corresponde, porque Dios lo designó. Pero sí escuchemos el mensaje que Jesucristo le dio a él, porque estamos entonces en obediencia a Dios. Amén. Maravillosa gracia de nuestro Señor. De verdad que el Señor pues tiene, es misterioso y profundo sus pensamientos, pero ha hecho algo bien grande en favor tuyo y mío. Que el Señor te bendiga mucho.